Tal, mis chicos? ¿Cómo están? Soy la profesora Glenia Chávez. En esta ocasión vamos a ver un tema sobre la columna periodística, así que pongan atención al siguiente video. Continuando con la unidad número 5, en la materia de lengua y literatura, sean bienvenidos para continuar hablando sobre lo siguiente. Justamente vamos a recordar que dentro de la unidad 5 tiene un título que es Historias de terror, conversatorios y columnas periodísticas. Dentro del título, tanto historias de terror y conversatorios ya vimos en unidades anteriores. En este momento vamos a abarcar columnas periodísticas. Es importante también recordar el objetivo que tiene la unidad, que es identificar, inferir y crear textos de terror, conversatorios y columnas periodísticas mediante el uso adecuado de las propiedades textuales, los procesos, elementos de la lengua y los objetivos comunicativos específicos para adquirir una actitud crítica e interpretar su propósito. Muy bien, aquí vamos a observar y a leer las destrezas con criterio de desempeño dentro de escritura, que son las siguientes: escribir textos periodísticos y académicos con manejo de su estructura básica. Segundo, usar el procedimiento de la planificación, redacción y revisión en la escritura. Tercero, mejorar la claridad y precisión de diferentes tipos de textos periodísticos y académicos mediante la escritura de oraciones compuestas y la utilización de nexos. Y cuarto, comunicar ideas con eficiencia aplicando de manera autónoma las reglas y uso de las letras. Muy bien, ahora sí, observemos en esta diapositiva una cantidad de periódicos, sea de cualquier tipo de periódico, la noticia, el extra, el universo, etcétera, etcétera. Muy bien, justamente en este tipo de texto periodístico encontramos de pronto una noticia, temas de farándula, de deporte, de todo tipo de tópico que interesa a la comunidad. Justamente en este tipo de texto vamos a encontrar uno de ellos que son las noticias, y tomando en cuenta que la noticia forma parte de lo que vamos a ver en esta unidad, que es sobre la columna periodística. Ustedes se preguntarán ¿qué será la columna periodística? Justamente en esta presentación vamos a sacar a flote el concepto de la misma. Entonces aquí yo les he colocado una noticia de lo que está en auge en el país, de lo que es el coronavirus. Entonces dice cómo ataca el coronavirus. Entonces aquí podemos palpar a través de la noticia de esta columna periodística lo que es, cuáles son sus efectos, el enfoque, el por qué el origen que tuvo, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces aquí en este momento vamos a proyectar lo que es una columna periodística. Como dice aquí, es un informe que se presenta en medios impresos. Este informe tiene que ser verídico, tiene que ser algo auténtico, no podemos estar mintiendo con una noticia. Entonces, la columna es un género del periodismo que se utiliza cuando alguien quiere expresar su punto de vista respecto a un tema en particular. Muy bien, decimos también que es un artículo de prensa escrito que se renueva cada cierto tiempo en un diario o revista, ofreciendo una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad o una adquisición por parte del mismo autor, tomando en cuenta que no siempre va a salir la misma columna periodística, tiene que cambiarse, como lo dice aquí, diariamente, o puede ser cada semana, cada quincena, dependiendo. Muy bien, como podemos observar aquí en la diapositiva, pues él está presentando un periódico. Este periódico contiene columnas periodísticas que tienen características. Lo primero, tiene un nombre fijo. Segundo, lugar fijo, aparece igualmente en un solo medio, ¿no? Dependiendo del periódico que tú leas. Por lo general, estas columnas periodísticas saben tener, si no sale el nombre de la persona que lo escribió, suele salir un seudónimo. Periodicidad, o sea, hay columnas que las hacen diarias, semanales, quincenales, anuales. Autoría, el nombre de la persona que lo escribió, que se presenta sin la firma, solo es el nombre. Presentación uniforme,
es la presentación de la columna, es diferente a la del resto de los textos, ¿sí? Se diferencia mucho por la forma como se le escribe. Estilo característico porque siempre es escrita por una misma persona, por el mismo autor. Temas habituales, justamente estos temas pueden ser de deporte, de política, de religión, artística, algún tema pues que llame la atención a la persona que lo está leyendo. ¿Cuáles son las características que tiene que tener la redacción de la columna periodística? Son justamente las de aquí. Brevedad, tiene que tener un resumen claro, ágil, sencillo y que sea familiar, más que todo para que la gente lo que desee leer. Vamos a ver cuál es la estructura que tiene. Justamente toda columna periodística tiene la siguiente estructura. Denominación de la columna, título, autor, párrafo de entrada. En ese párrafo tiene que haber uno de introducción y de presentación del tema. Tiene que haber el desarrollo del tema, es decir, el análisis y la argumentación que le pone. Y el cierre-conclusión, es decir, que hace una recapitulación de lo que se informó. Aquí tenemos un ejemplo sobre esto, ¿no? La presentación del tema, como observamos aquí, viajar y trabajar, el auge del voluntarismo. Entonces, aquí es lo que se va a hablar. Justamente siguiendo en los párrafos que sigue, tenemos la opinión u apreciación sobre el tema. Se informa y analiza el hecho o situación que da vida a la columna. Uno se apoya pues con argumentos y un lenguaje personal. El cierre de la columna es importante rematar de una manera entretenida y con una buena conclusión, que sencillamente el lector se quede satisfecho por lo que acabó de leer. Esto es parte de la estructura. Muy bien, aquí tenemos otra columna periodística. Harán un estacionamiento sobre un cementerio aborigen. Es una noticia que de pronto llama la atención porque no es algo que siempre escuchamos. Entonces, igualmente, esta noticia tiene pues su estructura. Aquí podemos observar en esto que es importante recordar las clases de columnas periodísticas. Vamos a ver cuáles son. Tenemos las siguientes. Informativa, sintetiza la información que se presenta en el bloque. Simplemente esto se lo hace, pues, como lo decíamos hace un rato, semanal o quincenal. De comentario es simplemente el comentario que da la persona que está escribiendo, que se llama el columnista. Crítica o reseña, simplemente aquí se informa y se comenta asuntos que requieren sobre distintos temas del convivir, ¿no? Sobre libros, sobre cine, arte, música, teatro. De temas múltiples, abarca temas, por ejemplo, de un lugar, por ejemplo, hagamos de cuenta de la provincia del Guayas. Abarca sobre la política, sobre la parte social, economía, sobre enfermedades. Es decir, en una sola noticia agrupa muchos temas. Especializada, simplemente es aquella que abrevia una sola cosa, ¿no? Se enfoca en una sola cosa, por ejemplo, en obreros, sobre la economía, sobre el deporte. De comentario, el periodista comenta y opina la información que ofrece, tomando en cuenta que esa opinión tiene que ser neutral. De autor se identifica con el nombre del periodista, que lo escribe y coloca su foto. Y del tema suele encontrarse en aquellos medios periodísticos en los que se escriben varios autores sobre un mismo tema. Abarcan sobre coronavirus. Entonces, todo el mundo habla sobre ese tema. Aquí les he colocado un pequeño resumen de lo que acabamos de ver. Columna periodística, ¿qué es? Es una expresión propia, opinión argumentada, clases. Puede ser a través de un editorial, personal, crónica o humorística. Es importante recordar que cuando uno hace una columna periodística, tiene que trabajar con oraciones. La columna se forma con oraciones o proposiciones. Entonces aquí tenemos lo que son las oraciones simples y oraciones compuestas. Vamos a ir analizando poquito a poquito para recordar. Vamos a recordar que la oración simple es aquella que está formada sencillamente por una sola proposición, la cual tiene un sujeto y predicado, como podemos observar aquí. Siguiendo con la clase, nos encontramos que la oración compuesta
se refiere a lo siguiente: tiene más de un verbo en forma personal y tantos predicados como verbos presenten. Esta oración compuesta se clasifica de 3 maneras: yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Ustedes en esta unidad vamos a estudiar las coordinadas. Entonces, ¿cómo yo reconozco una oración compuesta? De la siguiente manera. Primero señalo los verbos, luego busco el nexo, luego simplemente separo y veo cuántas oraciones simples hay y analizo en forma independiente cada proposición. Entonces vamos a resumir. La oración compuesta coordinada simplemente son las que presentan proposiciones independientes y que se unen a través de un nexo, que puede ser conjunción de diverso tipo. Entonces aquí podemos observar. La oración coordinada tiene oración, nexo más oración. ¿Cuáles son estos tipos? Copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Muy bien, aquí les puse un cuadro, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en la copulativa el significado. Se suma el significado de la oración. La conjunción, ¿cuáles son las que el nexo que yo lo voy a reconocer es y, ni, además de? Entonces aquí te puse un ejemplo. Se lo he prometido y voy a cumplirlo. Si yo no le pongo el nexo, no tiene sentido. Entonces aquí tenemos un cuadro para poder reconocer cada una de las oraciones. Aquí te puse un grupo de oraciones en la cual vamos a ir reconociendo poco a poco el nexo, y ese nexo me va a ayudar a reconocer si es o no oración coordinada. Dice, se acabó la reunión y nos fuimos todos. ¿Cuál sería aquí el nexo? Correcto. Y, muy bien, acá. Te regalo un libro o bien te invito al cine. ¿Cuál es el nexo? Oh, bien, ¿no? Entonces, cada una de ellas tiene, por ejemplo, su nexo. Aquí dice, por ejemplo, tú no has hecho los ejercicios, sino que te los han hecho. Ese si no es la palabra o nexo que me ayuda a reconocer que la oración sea coordinada. Muy bien, vamos a recordar un poquito dentro de ortografía, sí, lo que es el dictongo, tomando en cuenta que esto lo hemos visto en clases anteriores, pero es importante que tú recuerdes. El dictongo es la unión inseparable de dos vocales, como vemos aquí. Por ejemplo, una fuerte y una débil. Acá tenemos fuerte y débil, acá tenemos una fuerte y una débil, y también se forma cuando yo uno dos débiles. Entonces aquí tenemos los ejemplos, por ejemplo, reina, tenemos EI, tenemos deuda, EU. Entonces esto es el dictongo. Y también es importante recordar, para poder hacer una buena columna periodística, lo que es el triptongo. Es la unión de 3 vocales, una fuerte entre 2 débiles, ¿sí? En una sola sílaba. Observen. I, A, I. Las dos de los extremos son débiles y la de dentro fuerte. Entonces vamos a ver la palabra que yo formé. Aliviáis, ¿sí? Cuando tengo, por ejemplo, igual acá, como lo tenemos los ejemplos que siguen aquí, todo eso es parte de la normativa de lo que es un triptongo. Y también es importante recordar que dentro de una columna periodística yo puedo colocar palabras heredadas y palabras adquiridas. Vamos a recordar un poquito lo que es una palabra heredada. La mayor parte de nuestro léxico es una herencia del latín. Con el tiempo tomó palabras de otros idiomas que han perdurado hasta la actualidad. Sin embargo, al ser la lengua un sistema en constante evolución, han continuado con este proceso de adquisición. Entonces nosotros aquí vemos un sinnúmero de palabras heredadas que se las clasifican como patrimoniales, cultismo y dobletes. Entonces aquí vemos ejemplos: pez, lomo, hoja, y en la parte de aquí tenemos el latín. Entonces cada una de ellas se llaman palabras heredadas. Muy bien, siguiendo con esto, también tenemos palabras adquiridas. Simplemente en el castellano a lo largo de su evolución ha ido adoptando palabras procedentes de muchas lenguas. Eso se llaman préstamos históricos. Los préstamos que en nuestra lengua han ido adquiriendo en su evolución histórica reciben el nombre de su procedencia, ¿no? Entonces tenemos de americanismos, tenemos italianismos, anglicismos, etcétera, etcétera. Entonces todas estas palabras que vemos aquí se las llaman adquiridas, porque sencillamente han ido evolucionando poco a poco y de esta manera la gente la conserva. Muy bien.
Para culminar, tenemos aquí un pequeño resumen de lo que es columna periodística, la finalidad, los elementos, las características. Para hacer una columna periodística es importante hacer el dictongo, recordar el trictongo, la clasificación igual de las oraciones como vimos un rato, palabras heredadas y las palabras adquiridas. Muy bien, entonces vamos a hacer una pequeña evaluación de cada una de estas destrezas en unas próximas actividades que vamos a hacer en el aula de clases, como vemos aquí. Entonces, por mi parte, ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hermosa clase y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.